Prepárate porque en este video te voy a contar y voy a hacer que saques totalmente de tu cabeza estos 3 mitos que te creíste y que te están saboteando y no te dejan empezar a hacer ejercicio, empezar a encarnar esa mujer, ese hombre extraordinario que ya habita en ti. Y es que estos 3 mitos son los principales que nos mantienen en el mismo sitio, que nos mantienen en el bucle del perfeccionismo, que nos dicen, si no es de esta manera, no va a funcionar. Entonces toma lápiz y papel para que los apuntas, los leas en voz alta y seas capaz de darte cuenta que has estado operando bajo estos mitos que no son más que mitos. Entonces, luego de que los escribas, vamos a hacer un ejercicio, lo vas a quemar, lo lees en voz alta, los quemas y dices, no lo creo. Decido encarnar mi versión elevada. Decido actuar desde mi nueva identidad. Una identidad de alguien que ama cuidarse, ama hacer ejercicio, ama habitar su cuerpo. Entonces, mito número 1. Tengo que hacer ejercicio solo si estoy motivada. Solo si hay motivación. Para hacer ejercicio es porque me tengo que poner un bikini, porque vienen las vacaciones, o porque quiero ponerme un vestido, o porque quiero asistir a una fiesta. Entonces mi motivación es ese evento o es esa persona. Pues te cuento que sin motivación es cuando hay que hacer ejercicio. Es cuando puedes hacer ejercicio. Porque no es la motivación, es la constancia y la disciplina. Recuerda, ya lo he hablado en otros videos, que la autoconfianza se construye cuando cumples tu palabra. Entonces, cuando dices que vas a hacer algo y lo haces. Entonces tu autoconfianza se va construyendo bloque por bloque. Esa es la disciplina. La disciplina equivale a la acción más constancia. Y la acción, quieras o no lo quieras hacer, estés motivado o no estés motivado a hacerlo. La motivación, sácala de tu vocabulario. Saca esa palabra de tu dialecto, gramática. Sácala de tu vida. La motivación no existe. La motivación es una palabra vacía porque hoy quieres y mañana no. Entonces, primer mito. Si no tengo motivación, no hago ejercicio. Sácala, escríbela. Escríbela y manténla lista para quemarla luego de que terminemos con los siguientes mitos. Segundo mito. Si no hago lo suficiente, no sirve. Si no hago lo suficiente, no sirve. Entonces, tengo que hacer una sesión de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si no, no estoy haciendo nada. Muchas veces, menos es más. Porque si eres una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio físico y sale de una vez a correr una maratón, pues ¿qué le va a pasar a tu cuerpo? Se va a lesionar, se va a lastimar. Y no queremos esto, porque tú quieres como ganar esa confianza, esa autoconfianza. Es como lo haces, haciéndolo de a poquito, de a poquito, de a poquito, vas construyendo esa resistencia en tu cuerpo, en ti. Y es día tras día que vas adquiriendo la habilidad y la técnica. Nadie, absolutamente nadie en el mundo nació aprendido, o ningún atleta de alto rendimiento nació pródigo. No. Todos tenemos que cultivar ese talento, practicar. La práctica hace la maestría. Es en el hacer, en el practicar. En cada día voy a mejorar. Entonces te pongo un ejemplo.
si estoy aprendiendo a hacer sentadilla con barra en el gimnasio, pues primero aprendo a hacer una sentadilla sin peso, a bajar muy bien, que se alineen mis caderas, mis rodillas, mis pies. Aprendo la técnica sin peso y hasta que perfeccione esta, bueno, paso al siguiente nivel, ahora con barra. Luego de que ya domine el peso de la barra, le puedo ir agregando 2 kilos, le agrego. Luego, cuando ya te sientes confiado, le agregas. Es de esta manera, es poco a poco y no sesiones de 3, 2 horas. A veces menos es más. 15 minutos, salir a caminar. Luego de que ya sientas que es muy fácil para ti, bueno, sube el ritmo, sube el ritmo. Bueno, ya le subiste el ritmo a 15 minutos, ya no vas a caminar, vas a correr. Ya te sientes que puedes saltar cuerda. Ya quieres tener pesas, inscribirte en el gimnasio. Quieres hacer dominadas, flexiones, abdominales. No se necesita un gimnasio para ejercitarse, para mover, para contraer tus músculos. Es cuestión de que te organices, de que pongas un bloque de tiempo para ti. Deja las excusas a un lado. No necesitas hacer 100 minutos, no. Empieza a poco, pero empieza. Mira, lo más difícil de cualquier proceso siempre es empezar. Empezar es lo más difícil. Con todo, con cualquier cosa, actividad, proyecto, meta, es empezar. Empieza. Tercer mito. Si no me duele, no sirve. Este es un mito que se ve bastante a las personas que hacemos peso. Entonces, si no me duelen los músculos, no estoy haciendo lo suficiente o no lo estoy haciendo bien o no me sirve. Como no me duele, no me sirve. Mentira. En el momento en que se hace contracción muscular, hay una hormona que se llama miocina, una proteína, perdón, hormona no, proteína, y esta se libera, envía señales al cerebro y se activa, ¿no? La dopamina, serotonina, y le dice a tu cuerpo, wow, estamos vivos. Recuerda que el ejercicio no es solo para verte bien. El ejercicio es para sentirte bien. Esto es algo muy, muy importante que quiero que tengas en cuenta. ¿Cuál es el motivo por el cual estás haciendo ejercicio? ¿O quieres un cambio en ti? Y todo empieza por ti, por mí. Lo hago por mí y para mí. Porque mi cuerpo, este vehículo, es el templo donde habita mi alma. Y el alma es quien está experimentando esta experiencia humana. ¿Y quién está experimentando? Pues el cuerpo. Si yo no tengo un vehículo sano, un cuerpo sano, ¿cómo voy a hacer 10 veces extraordinaria mi experiencia? En esto que llamamos vida, en esto que llamamos humanidad. No más excusas. O sea, no tienes que esperar a hacerlo perfecto, porque la perfección no existe. La perfección está en la naturaleza y la perfección es la existencia misma. La motivación no, hoy vas a estar motivado y te vas a querer comer el mundo y correr 10 kilómetros y luego la maratón, pero el otro mes no, o mañana tampoco, o hoy vas al gimnasio y mañana te duele todo, entonces no quieres volver.
Lo que necesitamos es constancia, constancia, y recuerda que ningún crecimiento es lineal, jamás. Altos y bajos. La vida es una montaña rusa. Arriba, abajo, es una montaña rusa, y así es el ejercicio. Así funciona. Empezamos a ver resultados en los primeros 3 meses. Que se nos empieza a marcar el músculo, a definir las piernas, que sales a correr y te sientes desinflamado, desinflamada. Es un proceso, y respeta tu proceso. Recuerda que no puedes comparar tu proceso con el proceso de otra persona. Jamás. Eres un ser individual. Un ser individual en el cual Dios, la luz del Creador, se está experimentando. Y decidió manifestarse a través de ti, a través de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el mismo poder creador de la luz del Creador. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Absolutamente todos nuestros deseos, los deseos del corazón, los podemos experimentar. En Conversaciones con Dios, el libro, hay una parte que dice, deja de querer, porque cuando quieres estás viviendo en carencia. Elige experimentar. Entonces, deseo experimentar esto en mi vida. Entonces, elige, deseo experimentar ser una mujer atlética que se cuida en sus alimentos, que tiene una rutina espectacular de hábitos saludables, que elige no castigarse, sino que elige respetar su proceso y el proceso de los demás. Deseo experimentar en este cuerpo, en esta humanidad, esto. Pero dejemos de querer. Porque cuando queremos, estamos enviando la señal. Recuerda que la mente envía la señal al universo, ¿no? O sea, y el corazón es el que atrae. Entonces, según nuestra vibración, esa frecuencia va a jalar. Entonces, experimento salud, experimento alegría, experimento abundancia, prosperidad, energía, porque la energía es ilimitada, la energía es inagotable, siempre hay energía. Y recuerda que la energía se produce cuando estás haciendo algo. Si estás sentado todo el tiempo, no vas a producir energía. ¿Cómo funciona un motor? Un motor genera energía a medida que va avanzando. Así funcionamos nosotros, así funcionan nuestras células. No te pongas más excusas. Y ahora que ya tienes anotados esos 3 mitos, los vas a leer en voz alta y les vas a decir, no los creo. Mitos, al fin y al cabo, mentiras contadas. Decido no creer, decido renunciar a ustedes y elijo experimentar esa versión de mí que ya existe en el campo de las infinitas posibilidades, donde soy y te describes. Esa es la ley de atracción, esa es la espiritualidad, y la espiritualidad en realidad es vivir aquí y ahora en el presente. Dejamos el pasado, el futuro, y aquí y ahora, experimentándote, eligiéndote. Empieza a elegirte, no elijas más afuera, elígete aquí y ahora. Tienes todas las herramientas, se nos dieron los dones y talentos a cada uno. Tenemos dones y talentos, y con estos dones y talentos, de verdad que ayudamos a la humanidad. Así que hasta acá llega el video de hoy. Recuerda que no es motivación, esto es un video de inspiración y de verdad pura.
porque necesitamos ya empezar a hacer y experimentar esa versión máxima, elevada de ti que ya existe. Y de mí, esto no es solo para ti, sino para mí misma. Muchísimas gracias, como siempre, por llegar hasta esta parte del video. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, le des clic en la campanita para que te aparezcan notificaciones cuando suba otro video. Recuerda que yo soy coach de transformación holística, ayudo y acompaño a mujeres a encontrar su mejor versión, a convertirse en su máxima expresión. Mujeres con autoestima baja, problemas de peso, que como yo un día pesé 120 kilos y odiaba habitar mi cuerpo, lo fui. Ahora soy una mujer que vive en su peso ideal y está viviendo su mejor versión cada día. Así que si quieres un contacto cercano conmigo, voy a dejar el link de WhatsApp para que te unas a mi comunidad. Estoy a solo un clic, un mensaje, me puedes seguir en Instagram también. Como siempre, información más acción, transformación. ¿Qué prefieres, tener la razón o paz en el corazón? Te amo.